este espacio para compartirles con ustedes lo que son algunas ideas de lo que podríamos denominar los actuales y futuros consumidores, de alguna manera por llamarlo así. Esto pretende no dar verdades absolutas, chicos, en esta presentación que les voy a hacer, pero sí mostrarles algunas tendencias. En especial porque creo que es la primera vez en los últimos años de la historia en la cual nosotros nos estamos viendo sometidos, y que creo que muchos de ustedes vienen precisamente por esta razón, a una cuarentena de este tipo. Es algo sumamente sui generis, y a los humanos nos encantaría de alguna manera tener respuesta a todas las preguntas que tenemos, porque si algo amamos como humanos de alguna manera es tener relativa claridad de todo, y lo que ciertamente se puede llamar una zona de confort, pero que en muchos casos esto nos está midiendo, y como en la misma economía, en las mismas bolsas se habla de resiliencia, creo que es un momento de resiliencia para los humanos. Listo, entonces voy a proceder con hacerles una presentación muy breve mía. Ahí puse como la cámara, creo que me están viendo, para que en unos minutos tengamos como algún contacto visual con quien les viene a presentar esto. Mi nombre es Javier Benítez González. Contarles un poco como de mi formación y mi experiencia. Soy profesional en comunicación y relaciones corporativas de la Universidad de Medellín. Tengo una especialización en gerencia de mercadeo en la Pontificia Universidad Javeriana, y tengo una maestría en gestión pública y desarrollo gubernamental con la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Digamos que buena parte de mi carrera profesional, que son casi 20 años, ha estado muy orientada al tema, por supuesto, de marketing, al tema comercial, y en estos 20 años de carrera que yo tengo, he identificado como cosas, y una de ellas es que de nada sirve realizar procesos comerciales o de marketing o de gestión de negocios si no se tiene claridad puntualmente de esos insights que nos entregan los entornos. De repente yo pienso que buena parte de las equivocaciones, aunque la vida es esto, es ensayo-error, y en el mundo de los negocios no es la excepción, muchas veces parte de esa incapacidad que tenemos nosotros como personas, porque va también al nivel personal, pero también como empresarios, a leer ese entorno. A veces por tema de tiempos, a veces por conocimiento, a veces por costos, pero más allá de eso se genera una miopía, y eso nos puede permitir una desconexión completa de lo que está sucediendo, y la mejor muestra es la COVID. De hecho, hace unas semanas yo veía un meme que me parecía muy interesante, y apuntaba a hacer una trivia y preguntaba qué impulsó la transformación digital en la mayoría de nuestros negocios, y sin duda esa transformación digital no la propició un CEO o un presidente de compañía muy visionario, en la mayoría de casos, lo digo porque generalizar es mentir, tampoco un equipo de tecnologías de la información y la comunicación, incluso tampoco la orientación al cliente, que desde hace unos 20 años se nos viene hablando tanto en el proceso de marketing, sino que la impulsó una infección como es la COVID, y que si bien es un factor del entorno que no necesariamente puede ser predecible, desde noviembre más o menos teníamos ya noticias de que esto podía suceder. El asunto es, porque esta charla se trata mucho de política, pero política en el buen sentido y entendida no como un partido político en el cual yo milite, más allá de que los partidos políticos hacen parte de alguna manera de los esquemas políticos tal cuales como nosotros los venimos trabajando desde hace muchos siglos, unos 2 o 3 siglos principalmente, sino más bien de esa contribución que tenemos nosotros como personas, como organizaciones a la sociedad, y cómo nos estamos encargando puntualmente de gestionar esas necesidades comunes que tenemos. Y ese es de alguna manera un abrebocas para ver lo que vamos a encontrar. De hecho, actualmente, en países que tienen democracias mucho más maduras, se viene hablando ya de procesos no nada más democráticos, sino que se viene hablando de la gobernanza al interior de los fenómenos económicos, políticos y sociales. De eso ha basado un poco la tesis de mi maestría, y precisamente muy enfocado, chicos, al tema de cómo realmente la participación, la gobernanza, la corresponsabilidad puede encontrarse más en sociedades mucho más desarrolladas. Cómo está siendo de alguna manera un sinónimo de desarrollo y de bienestar social. Entonces, frente a esto, chicos, va a girar un poco el tema de la presentación. No se pretende en este espacio de 30, 40 minutos aproximadamente que vamos a tener en resolver todas las dudas, que sé que son muchas, pero en especial porque muchas en este momento no están resueltas, sino que, como ustedes se han dado cuenta,
de alguna manera estamos caminando y en el camino estamos encontrando posibles soluciones a las cosas. Entonces, esto es un tema también importante como para comentarlo, pero sí que seguro vamos a poder generar bastantes reflexiones. Algunos de sus comentarios y participaciones en el momento seguramente también van a ser enriquecedoras para el resto de las personas que están acá presentes. Entonces, en términos generales, ese es como el objetivo de esta charla, que ustedes saben, hay un tema muy loable y es precisamente cómo se puede trabajar desde la Corporación Mundial de la Mujer en ese fortalecimiento de microempresarios. Importante acá comentar, chicos, que por qué son importantes las MIPYMES del país, porque son más del 99% de las empresas. Quien realmente está generando empleo en el país son las MIPYMES y son las que necesitan en este momento un trabajo más de gobernanza y de participación con el Estado y la sociedad civil para salir puntualmente de esta circunstancia en la cual nos encontramos. Listo, chicos. Entiendo también que la conferencia va a quedar grabada por parte de la Corporación Mundial de la Mujer, la van a publicar en sus redes sociales en algún momento. Entonces vamos a dar inicio a la conferencia y quiero dar inicio a la conferencia, chicos. Me van a confirmar, por favor, si ven mi presentación. Permítanme, por favor. Listo. ¿Me confirman, por favor, chicos, si están viendo mi presentación? Yo no la veo. Sí, Perfecto. Sí. Está perfecto. Listo. Bueno, no obstante, chicos, con mucho gusto, a quien requiere esta presentación, creo que hay un tema fundamental y es el tema de la democratización del conocimiento y la democratización de la información, chicos. Por supuesto, detrás de todo esto hay derechos de autor, pero creo que parte de lo que nos puede ayudar a resolver muchos de los temas que tenemos actualmente es el tema de la colaboración. Y digamos que nosotros estamos inmersos en una economía capitalista donde de alguna manera se promueve la competencia y una competencia muy agresiva, pero creo que también son momentos para reflexionar en torno a lo que es el conocimiento y cómo como sociedad podemos salir en conjunto con esto. Entonces, por supuesto, se la voy a entregar a la Corporación Mundial de la Mujer para enviarlas por si les puede servir de algo, pero también porque hay por ahí un par de artículos interesantes que me parecería chévere si ustedes también posteriormente pueden darles una revisada. ¿Listo, chicos? Listo. Perfecto. Bueno, entonces, todos confirmándome que están viendo puntualmente mi presentación, yo les contaba, y a veces pareciera paradójico que una persona que trabaja en marketing, cuando trabaja en marketing o cuando trabaja en la empresa privada, dice que hay que hablar de política. Y sí que hay que hablar de política. Ustedes saben que uno de los principales inventos que nos dejaron los griegos por allá en el siglo V antes de Cristo fue puntualmente los principios y las bases de lo que hoy día entendemos como política. Este es un libro que seguramente muchos de ustedes han leído, que se llama Política para Amador, de Fernando Savater. Uno lo lee puntualmente cuando está en el colegio en grado 10º, grado 11, si no es antes, pero incluso cuando uno va a una escuela de ciencias políticas, también es un libro que es de alguna manera, entre comillas, de culto para leer, porque este es un libro que escribió el maestro Fernando Savater. Él es filósofo y político y politólogo español, y en ese momento, cuando él lo escribió, que fue por allá en los años 90, él escribió dos libros, uno que se llama Política para Amador y otro que se llama Ética para Amador, y se lo escribió a Amador, que era su hijo adolescente en ese momento, entendiendo puntualmente que lo que buscaba era que los jóvenes entendieran puntualmente lo que es la política y la ética y cómo no podemos vivir la una sin la otra y cuáles son los impactos que realmente está teniendo en nuestra sociedad. Entonces, hace unos días yo vi una frase que al final voy a cerrar con ella, que me encontré en redes sociales, que me llamó mucho la atención, pero cuando uno lee Política para Amador de Fernando Savater, encuentra literalmente en sus primeros apartes que los griegos utilizaban la palabra idiota para referirse a aquel que no se ocupaba de los asuntos de los demás, sino de los intereses propios. Y cuando estamos hablando en un mundo capitalista, de alguna manera nos han educado a que cada uno va por su cuenta y sálvese quien pueda. Pero en coyunturas tan importantes como las que estamos viviendo, chicos, sí que es importante comenzar a hablar de los asuntos de los demás. Y cuando vamos a hablar de marcas, ya lo vamos a ver un poco más adelante, y estamos hablando de empresas, es lo que nos comienzan a exigir cada vez más nuestros propios nuevos consumidores o prosumidores, que yo he tratado de orientarlo en esta charla en decir que nosotros debemos dejar de mirar de alguna manera a estas personas simplemente como números y como clientes para comenzarlos a ver en su expresión completa como personas y como humanos
que para allí hay un concepto importante que es de empatía, pero también comenzar a ver en esa complejidad de los humanos, que somos personas sumamente políticas y que en las nuevas generaciones y actuales generaciones sí que estamos comenzando a ver este tema de la política que no parte de nada diferente de tomar partido sobre lo que sucede en la sociedad. No está directamente vinculado ni ligado a militar en un partido político. ¿Listo, chicos? Entonces, esta era una frase con la que yo quería abrir y quiero partir también, chicos, de mostrarles un par de videos, precisamente porque este fenómeno de hablar de sujetos políticos, de ciudadanos políticos, que podría ser incluso una misma redundancia, pero también de hablar de clientes y consumidores políticos, es algo que estamos viviendo con más frecuencia y se hace cada vez más fuerte en los últimos 10 años. Entonces les voy a proyectar, chicos, para que me confirmen por favor el tema del sonido, 3 videos pequeños, en especial en uno, en el año 2010, que es cuando comienza a hablarse de un fenómeno que se llama la primavera árabe, que fue estos fenómenos sociales, económicos y políticos que comenzaron en Túnez, y cómo de alguna manera también los fenómenos sociales a través de las redes sociales se están convirtiendo de alguna manera, porque tal cual cuando trabajamos en marketing digital hablamos del tema de la viralización, pero cómo la transformación tecnológica, la transformación digital está siendo no nada más un aliado para las empresas, sino también en algún momento, como somos prosumidores, ya no nada más recibimos información, también se está convirtiendo en un escenario que si no gestionamos de manera adecuada en nuestras empresas, con nuestras marcas, también se puede convertir en contra. Y un tema también importante, chicos, para darles este contexto de lo que es la gobernanza. La gobernanza incluso la podemos hablar y la podemos ver en las organizaciones privadas, puntualmente, pero cuando hablamos de gobernanza estamos hablando de participación, porque ya no basta nada más que nuestro Estado pueda resolver los problemas públicos y la mejor muestra es la COVID, la mejor muestra son nuestros indicadores de violencia y de pobreza, sino que cada vez más la sociedad demanda que haya una gestión tripartita entre el Estado, entre la sociedad civil y las empresas. Y es lo que comienzan cada vez más a identificar y a exigir nuestros nuevos consumidores, que en última instancia son los mismos ciudadanos. Listo, entonces les voy a pedir que vamos a ver estos videitos un par de minutos. No vamos a tardar mucho, pero sí es importante que tengamos en cuenta este contexto. Me confirman, por favor, puntualmente sobre lo que estamos viendo. Estela, sí, es tal cual sobre tendencias, ya lo vamos a ver, pero parte fundamental de estas tendencias es entender a la persona como ciudadana y más que simplemente como un consumidor, como se los hacía en la introducción hace unos minutos. ¿Listo? Entonces me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla y si escuchan el video. En diciembre de 2011, la muerte de un comerciante ambulante generó movilizaciones contra el presidente tunecino Ben Ali. Este fue el antecedente de la corriente revolucionaria conocida como Primavera Árabe. Este es el panorama en las calles tunecinas en enero de 2011. Las fuerzas del orden fueron desbordadas. Al verse acorralado, el autoritario líder tunecino deja el poder. La ciudadanía logra derrocar un gobierno que duró casi 24 años y entró en un periodo de transición. La noticia desencadena un efecto dominó en Oriente Medio y el norte de África. El siguiente en enfrentar las movilizaciones fue Hosni Mubarak, quien se había mantenido por 30 años en el poder. Los enfrentamientos entre ciudadanos y fuerzas armadas por la crisis económica se hicieron diarios en la icónica Plaza Tahrir de El Cairo. 2 semanas después de estalladas las protestas, Mubarak renunció. Uno de los episodios más sangrientos se vivió en Libia. Cansada de la corrupción y la desigualdad tras 40 años de gobierno de Muammar Gaddafi, la sociedad se movilizó. En medio de lo que era ya una guerra civil, rebeldes capturan y asesinan a Gaddafi. En la actualidad, la guerra civil en Libia se mantiene y deja miles de muertos. En Siria, las movilizaciones fueron contra Bashar al-Assad, líder del país. Esta revolución tuvo otro factor clave, la internacionalización. Rusia, Irán, Estados Unidos y países de Occidente intervinieron. A la situación se sumó el extremismo. Aparece el autodenominado Estado Islámico. Luego de 8 años de un levantamiento que terminó en guerra, la cifra de muertos sobrepasa los 100.000, mientras que Bashar al-Assad aún se mantiene en el poder. Listo, ese es el primer video, chicos. Vamos a ver un segundo video, precisamente que comienza a hablar, chicos, y la compañera preguntaba que si esta era una charla puntualmente para hablar de tendencias. Sí, claramente es tendencias
Y estas son las tendencias y es el tipo de población que nosotros estamos viendo. Hay otro fenómeno, además de estos movimientos sociales, que están muy propiciados, chicos, también por un tema, que las empresas a veces parecen estar en el lado lateral y olvidarlo, y es el tema de la desigualdad. En sociedades donde tiende a haber una desigualdad demasiado amplia, tienden a suceder también este tipo de hechos. Y cuando estamos hablando también de tendencias, chicos, que ya lo vamos a ver un poquitico más adelante en esta conferencia, también estamos hablando de un tema que se llama la sostenibilidad y cómo la sostenibilidad también se está convirtiendo de alguna manera en un reto que nosotros tenemos. Entonces todos habremos escuchado alguna vez de Greta Thunberg y si no la hemos conocido, pues este es el momento de comenzar a conocer porque es el público objetivo principal en nuestras organizaciones hoy día. Se trata de Greta Thunberg, quien asegura que aún es tiempo de propiciar un mejor futuro. Greta Thunberg, activista sueca, que a sus 16 años se ha convertido en ícono de la lucha contra el cambio climático, genera tanto esperanza como controversia, dando voz a una generación preocupada por su futuro. La travesía de Greta inició el 14 de agosto. Renunció a viajar en avión y a bordo de un velero de 18 metros prestados por la realeza de Mónaco, salió del puerto británico de Plymouth con destino a Estados Unidos. El mensaje para los gobernantes en todo el mundo respecto al cambio climático es directo y claro. They need to take their responsibility and do this, and that's what we are going to try to push for, because now we have proven what we can do, and now they have to prove that they are listening to us. Incluso ha dialogado con el Papa Francisco. Después de 2 semanas en alta mar, Greta llegó a Estados Unidos. Una de sus participaciones más contundentes fue con los congresistas estadounidenses. Ahí les dijo: no quiero que me escuchen, quiero que escuchen a los científicos. I have not come to offer any prepared remarks at this hearing. I'm instead attaching my testimony. It is the IPCC Special Report on Global Warming. I am submitting this report as my testimony because I don't want you to listen to me. I want you to listen to the scientists. And I want you to unite behind the science. And then I want you to take real action. Además de la audiencia en el Congreso, Thunberg se reunió con el expresidente Barack Obama, quien describió al adolescente como una de las grandes defensores del planeta. Greta, que desde agosto de 2018 inició las huelgas semanales en escuelas conocidas como Viernes para el Futuro, lucha para exigir medidas contra el calentamiento global. Este 20 de septiembre, 4 millones de jóvenes de todo el planeta salieron a las calles para presionar a las instituciones y a las grandes empresas con el fin de que adopten medidas drásticas que frenen el calentamiento global provocado por la acción humana. Y entonces, chicos, 4 minuticos más para ver otros 2 videos para entender también que esta realidad, que a ojos de muchos empresarios parece ser lejana, también está acá tal cual en Colombia. E incluso en un país como Estados Unidos. Ustedes recordarán también el paro del 21 de noviembre y lo que significó, tanto para los gobiernos y para el gobierno puntualmente, pero también lo que impacta un paro en el tema del paro económico también en la misma sociedad y en las organizaciones a las cuales nosotros trabajamos.
Y quiero terminar con este que es uno de los más recientes, porque precisamente, chicos, estamos hablando de tendencias, y las tendencias no es más que ver a nuestros consumidores, porque me dirán y me preguntarán si toda esta gente que se está manifestando no es puntualmente nuestro mismo cliente, nuestro mismo consumidor, y que tanto lo estamos conociendo. Esto es de lo más reciente que estamos viendo en Estados Unidos y que se viralizó fuertemente en Europa, y en Europa también ha tenido las réplicas, y réplicas que también comenzamos a ver en América Latina. Estados Unidos se levanta contra el racismo y la violencia policial. El grito de Black Lives Matter resonó con fuerza en Washington. Hubo manifestaciones en varios puntos de la capital que luego confluyeron en la Casa Blanca. Ha sido la mayor protesta por la justicia racial desde la muerte del afroamericano George Floyd el 25 de mayo, asfixiado por un policía blanco durante su arresto. Marchas pacíficas también en Nueva York, que como en días anteriores se alargaron más allá del toque de queda. La prensa local estima que unas 2000 personas han sido detenidas en la Gran Manzana desde el inicio de las protestas. Miles de personas desfilaron en ciudades como Filadelfia, Chicago, Los Ángeles o San Francisco. Listo. Vamos a dejar ahí el tema de los videos, pero sí que me parecía importante, recapitulando un poco lo que les hacía en la introducción, es que estos son puntualmente nuestros consumidores, son nuestros nuevos consumidores, y de alguna manera cuando les hablaba el tema de la política iniciando esta presentación y introduciéndoles con esta frase precisamente, es que nos podemos encontrar que las organizaciones privadas se han creído de alguna manera siempre al límite de lo que es la política, que no tienen nada que ver con los procesos políticos, entendiendo que los procesos políticos no son tema de un partido político, sino es la capacidad que tenemos de ocuparnos de los asuntos de los demás. Y acá voy a seguir desarrollando la presentación, chicos, después de haber visto estas dos diapositivas. ¿Quién quiere que hablemos un poco de quién es nuestro consumidor o cómo lo hemos venido viendo? Desde los años 70, que puntualmente todo el tema de marketing y de ventas se comienza a tecnificar y a refinar en Estados Unidos. Sabrán ustedes que Estados Unidos durante la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que trató de hacer en todo momento fue imponer la economía de su sistema político y económico, siendo el capitalismo. Hemos estado acostumbrados siempre a hacer nuestros procesos de segmentación y, entre comillas, de conocimiento del consumidor de esta manera, que es la manera más básica. Incluso algunos que hemos estudiado administración, psicología, comunicación, entenderemos que esto generalmente corresponde a lo que se denomina una pirámide de Maslow, donde creemos que basta simplemente con entender a nuestro cliente consumidor desde una segmentación geográfica, desde saber dónde están, desde una segmentación demográfica con conocer su edad, cuánto gana, su género, cuánto puede vivir, en qué momentos de la vida se casa y qué le podemos ofrecer, cuál es su ocupación, incluso psicográficas cuando comenzamos a hablar del tema de la personalidad, del estilo de vida, de su clase social, e incluso hay una segmentación conductual muy orientada al beneficio que está buscando frente al uso y la ocasión de compra de nuestro consumo. Pues estas teorías desde hace un buen tiempo, y las personas que habrán trabajado en el tema, por ejemplo, de enfoques ágiles, de pensamiento de diseño, sabrán que puntualmente estamos orientados a trabajar desde una nueva mirada, y esta mirada puntualmente es la empatía. La empatía es lo contrario a la simpatía, y la empatía lo que busca es generar reflexión, conciencia de la marca y, lo más importante, un tema de conexión con esa persona a la que nosotros vamos dirigidos. Entonces, adicional de saber qué edad tiene, siempre la pregunta actual, y lo venimos trabajando en los nuevos enfoques cuando trabajamos en marketing, es preguntarse qué piensa y qué siente esa persona, qué oye, qué es lo que está viendo, qué dice, qué hace, pero principalmente cuáles son sus esfuerzos, sus dolores y los resultados que está como tal buscando. Como ven, es un enfoque diferente al que nosotros hemos venido trabajando puntualmente en los esquemas básicos de la administración y del marketing reciente. Precisamente a esto nos lleva a generar empatía y a generar conexión, y en un momento más adelante todo esto comienza también a tener sentido con las nuevas corrientes que estamos trabajando en la gestión de nuestro consumidor y de nuestro usuario. Pero ¿qué es importante acá hablar, chicos? ¿Y por qué el tema de los videos? Todos estos videos tienen un punto en común, y es la cantidad de gente que está de alguna manera saliendo a exigir sus derechos sociales, políticos y económicos. Y acá yo quiero darles un par de datos que son muy interesantes, son del DANE,
son del censo que se hizo hace 2 años, y es contar puntualmente en qué tipo de población nosotros puntualmente estamos actualmente. Entonces, si ustedes van y miran estos datos del censo del DANE actual, la población colombiana que tiene entre 15 y 50 años es el 70% de nuestra población. Y es esa población puntualmente que está generando todos estos fenómenos que acabamos de ver, que tiene más conciencia frente al tema de la sostenibilidad y está comenzando a valorar más las empresas por la sostenibilidad, que comienza a exigirle también a las empresas que se conviertan en contribuidores de ese bienestar social, que muchas veces las empresas están un poco alejadas de ellas. Entonces no es menor saber a cuáles son los públicos, y ustedes verán que desde hace más o menos unos 10 años, quizás varios de ustedes han estado ya en conferencias de este tipo, porque desde hace unos 10, 15 años aproximadamente, antropólogos, psicólogos y sociólogos han tratado puntualmente de caracterizar cuáles son cada una de esas generaciones que actualmente vive y cuáles son sus principales rasgos y características. Y puntualmente nosotros estamos acá muy orientados a lo que es una generación X, una generación Y, que son las personas que están en este momento en auge de consumo, e incluso hay una generación Z, que es esa generación que viene y que en los próximos 10 años van a comenzar a ingresar en el mercado laboral. Y esto no ha sido menor, chicos. Yo he tenido la oportunidad también de trabajar un buen tiempo en consultoría organizacional y en temas de gestión humana, y las personas que trabajan en gestión humana siempre habían tenido una queja permanente de quizás estas generaciones X, pero en especial la Y, porque dicen que no encuentran de alguna manera mayor compromiso con las organizaciones. Y realmente no es que no se encuentre compromisos con las organizaciones, sino que son personas que le exigen mucho más a las organizaciones y que le están pidiendo un gire y un cambio a la manera como vienen gestionándose como organizaciones con sus mismos colaboradores. Acá simplemente para recapitular sabrán que los baby boomers son esos hijos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron los hippies en su respectivo momento y que también impulsaron en su momento de alguna manera que Estados Unidos hiciera cambios profundos y las mismas empresas en sus procesos económicos y políticos. Posteriormente hay una generación X que dicen que fueron las personas que nacieron hasta 1981 y que tienen unas características muy puntuales, y es que estuvieron muy orientados puntualmente al tema del logro. De esto sabemos muchos, por supuesto, en las organizaciones actualmente, pero que siempre nos inspiraron de alguna manera nuestros papás, que fueron los anteriores, en entender como la base del éxito una estabilidad laboral o tener un cargo importante en una gran corporación, puntualmente, pero son personas que cada vez comienzan a educarse más y que están valorando más ese equilibrio que tiene que haber en la vida y esa exigencia hacia las organizaciones y las marcas con las que se están relacionando. Ni qué decir de estos millennials que nacieron a partir de 1982 y que puntualmente han nacido en otros contextos incluso completamente diferentes, donde miren las características puntualmente que uno puede encontrar, y es que no vivieron una construcción de familia como los vivieron otras personas, que son mucho más autodidactas, que son poco lectores. Entonces comenzamos a mirar en el tema de marketing digital y en el marketing cómo estamos buscando nuevas maneras de que ellos lean estos hipertextos, donde buscan todo el tiempo un proceso de vida mejor, y que a partir de esa búsqueda de ese proceso de vida mejor no temen dejar una organización o ser desleales a una marca, que tienen más conciencia ambiental, que son multitareas, que privilegian la libertad y la flexibilidad, que la realización económica no necesariamente está ligada a cuánto están ganando, sino cuál es su objetivo de vida y cómo está relacionado allí, y cómo puntualmente esta gente lo que exige cada vez más es una vida mejor. Y acá encontramos a esa generación Z, que son los nacidos a partir de 1995, donde puntualmente son más autodidactas y vocacionales. Si nosotros nos quejábamos de esos millennials que creíamos y decíamos que nos decían en todo momento que ellos podían trabajar desde la casa y trabajar más por objetivos y trabajar en teletrabajo, pues yo he estado en varias conferencias, incluso últimamente, chicos, en los que definitivamente se le da la razón. Las organizaciones nunca quisieron ver el tema del teletrabajo como una manera de trabajar y de relacionarse con sus nuevos públicos y sus nuevos clientes. Y miren que lo que estamos encontrando es que una pandemia nos está llevando a esto tal cual. Entonces estamos mirando también en una generación Z que de alguna manera es una potencialización de esa generación Y, y lo que están buscando cada vez más es un tema de encontrarle más sentido a la vida y a las marcas con las que se están relacionando. De hecho, es muy importante acá incluso también contar en tema de posición política, y es que entre los millennials y los Z tienden a tener unas posiciones políticas más liberales,
puntualmente que pueden ser entendidas por alguna gente o por algunas personas como filosofías políticas más orientadas hacia el centro y hacia la izquierda, diferente a todo lo que hemos tenido que vivir de alguna manera en nuestro país y en nuestra sociedad, donde hemos sido permeados puntualmente por el tema de la derecha. Listo, por contarles también un poco, quiero que nos centremos puntualmente en lo que son estos millennials y esta generación de la que estamos hablando, que es esta generación de los chicos actuales, que todavía incluso varios de ellos no logran su mayoría de edad, pero hubo un tema que a mí me parece muy interesante y que como empresa también tenemos nosotros que entender. No sé si algunos de ustedes vieron que durante el paro nacional fue tendencia esta fotografía y esta imagen. Se metieron con las generaciones que no tienen nada que perder porque no tenemos casa, tampoco tenemos trabajo, tampoco tenemos jubilaciones, no tenemos nada. Entonces son generaciones que trabajan desde una posición diferente al miedo en la relación con las marcas, en la relación con sus políticos, en la relación con la economía. Y a estos les podríamos nosotros, chicos, denominar que son hijos de la Constitución de 1991. Hasta haciendo un poco el tema del recuento histórico, sabremos que antes nosotros tuvimos una constitución desde 1886 hasta 1991, que era una constitución menos garantista, que prohibía el culto libre, que prohibía de alguna manera la orientación sexual que pudiera tener una persona, que de alguna manera era mucho más restrictiva frente a los derechos que tenían los ciudadanos con las instituciones y con las empresas. Y es precisamente esa constitución que para algunos fue más garantista. Lo que sucede con nuestra constitución en Colombia es que se crearon muchos mecanismos para que los congresistas cada año en cada legislatura la puedan modificar, a diferencia de las constituciones de otros países como son puntualmente Estados Unidos. Son constituciones más garantistas y en ellas se están educando nuestros consumidores. Por eso no es raro comenzar a ver que cada vez son más fuertes derechos de tercera generación o derechos mucho más avanzados, donde lo que se busca es proteger el derecho del consumidor. Entonces está el tema del Estatuto del Consumidor, que creo que todos los debemos manejar, el tema del derecho puntualmente a la información, el tema de manejo en redes sociales y de la información pública que nosotros estamos viendo. Entonces este tipo de personas es el tipo de personas que nos estamos nosotros orientando en el mercado actual, pero que de alguna manera hemos seguido teniendo la miopía de seguir queriéndolos leer de esta manera y no leerlos en su totalidad como son. Y esa de alguna manera quiero que sea una de las ideas clave y principales que quede y que les pueda quedar a ustedes después de esta charla que nosotros estamos teniendo. Entonces, para hablar puntualmente, ¿quién es el nuevo cliente ciudadano? Entendiendo que ya no es una persona que nada más compra y que es simplemente una persona autómata que compra nada más por el tema de comprar o por sentir una inclusión en la sociedad o porque creen que el desarrollo y la felicidad de una persona está en la compra. Este es el nuevo cliente o consumidor, que yo lo he llamado un cliente o consumidor ciudadano, que de alguna manera se está moviendo dentro de estas 4 esferas que en nuestras organizaciones deberíamos comenzar a leer más y que esta lectura nos la permite cuando estamos haciendo trabajos de este tipo. De hecho, cuando uno trabaja en marketing, por supuesto, uno trabaja en lo que se denominan los buyer consumer, y de alguna manera acá lo que yo busco es entender un poco más allá a nuestro público para crear marcas y organizaciones que conecten. Entonces, ¿cuál es ese nuevo cliente o ciudadano que nosotros nos estamos encontrando? Que en vez de verlo nada más como cliente y consumidor, la invitación acá, por esto que les estoy mostrando, es a verlo más como un ciudadano, y cuando yo lo veo más como ciudadano que adicional es mi cliente, genero más esa empatía y esa conexión. Es entender que es político porque hoy día toma decisión y toma una posición. Eso es lo que se denomina gobernanza y que les he dicho que es mucha tendencia actual, porque lo que exige son organizaciones transparentes y organizaciones que no crean que están alejadas de los problemas de la sociedad. Ya vamos a ver unas estadísticas de unas investigaciones que hizo Havas, que es una empresa de medios como tal, es una agencia de medios contándonos puntualmente qué piensan estos nuevos consumidores frente a la posición política de una organización. Es un consumidor, un ciudadano más consciente, y cuando se habla de conciencia, chicos, se habla del tema de la sostenibilidad. Y en sostenibilidad todo el tiempo está hablando de que mi organización no debe seguir orientándose nada más a generar riqueza para mi accionista, sino que también tiene que orientarse a impactar positivamente esta sociedad y a impactar también positivamente el ambiente y en el entorno en el que nos estamos moviendo. Desde el año 2000 más o menos, que comienza a masificarse todo el proceso de lo que es Internet, comenzamos a hablar no nada más frente a un cliente o un consumidor que simplemente recibe la información de parte de nosotros como empresa, sino que se comienza a hablar de un prosumidor.
precisamente por esa democratización de los medios y de la información, y donde ustedes verán que uno puede tener un muy buen dinero para hacer una campaña publicitaria o incluso política, como lo estamos viendo con nuestros gobernantes y nuestros mandatarios, pero que en las redes sociales cada vez más personas producen información, y que va a ser mucho más fácil para una persona creerle a un ciudadano del común que creer puntualmente en una publicidad que pueden ver en medios sociales o en la publicidad convencional de televisión. Esto, por supuesto, también nos está llevando a retos muy importantes. Y el año pasado, en el Centro Comercial del Tesoro acá en Medellín, la revista P&M, que es una revista emblemática para conocer precisamente el consumidor y conocer tendencias, en un evento que se hacía, hablaban puntualmente que un gran reto de este tema también de ser prosumidor es que en los próximos años, más o menos el 70% de la información que nosotros vamos a encontrar en Internet y en redes sociales es lo que se denomina fake news o información falsa. ¿Eso qué implica? Implica también una responsabilidad de este prosumidor, pero implica también una responsabilidad de las organizaciones para gestionar de manera adecuada, transparente y a tiempo la información. Siempre va a ser preferible, chicos, que sea la misma organización la que informe realmente con transparencia, a esperar que sean sus propios prosumidores quienes estén informando de cosas que lamentablemente son equivocaciones de las organizaciones y que a veces lo que siempre hemos tendido por nuestras corrientes y manejo del marketing a ocultar. Y para finalizar también, dentro de estas nuevas características podemos encontrar que es un cliente ciudadano que es renuente y que le exige a las organizaciones y a sus marcas, por supuesto, y esto se va a todo el ámbito de la sociedad, les exige coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen para generar esa conexión que es puntualmente esa empatía de la que nosotros venimos hablando. Listo. Contarles acá un poco, porque sé que eran algunas dudas que nosotros teníamos. Si nosotros vamos viendo este recorrido de esta presentación que yo les estoy haciendo y hablando precisamente de ese censo poblacional del cual nosotros estamos hablando, pues estaremos identificando que nosotros puntualmente nos estamos orientando esa gente que hoy día está entre los 15 y los 40 años, 50 años son los principales consumidores que nosotros tenemos actualmente. Con eso no quiero descartar. De hecho, el día de hoy hay una conferencia muy interesante en el Pabellón de Conocimiento de Colombia Moda, que es la Universidad Pontificia Bolivariana que maneja este pabellón de conocimiento, y se llama la Silver Economía. Eso no implica también que con los nuevos fenómenos sociales, antes de que se inventara la penicilina hace muchos años, el promedio de la expectativa de vida de una persona que vivía bien y que tenía buenos recursos era 40 años. Con la invención de la penicilina estamos llegando a expectativas de vida de casi 80 años y estamos encontrando cada vez gente más joven a partir de los 50, 60 años, que es lo que se denominó la revolución de las canas o esa economía silver o plateada, que también está teniendo un impacto importante en el consumo. Pero principalmente al gran público al cual nosotros nos estamos dirigiendo son personas que tienen menos de 50 o de 40 años, que son esas personas que están en este momento inmersas en el mundo laboral y que también tienen una muy buena posibilidad de consumo. Esta fuente o esta infografía que yo les estoy mostrando acá, que es una especie de consumometría, es de una empresa que se llama Gap, ella es española, y de alguna manera lo que hay que buscar y es poner en contexto que muchos de estos fenómenos están ocurriendo en nuestra economía colombiana, por un lado, precisamente porque ya hablábamos del tema de la internacionalización y la globalización, y de alguna manera los jóvenes piensan muy similar en diferentes lugares del mundo, más allá de la diferencia que sea la capacidad económica y de consumo que en algún momento también se viene replanteando, pero que también es muy importante. Si ustedes me piden fuentes de información, solo que actualmente no encontré muchas disponibles. Hay una empresa que se llama Radar, de Camilo Herrera, que tiene unas consumometrías muy interesantes, pero acá también quiero darles de alguna manera una puntada importante que al inicio yo se los comentaba, y es que en la COVID, incluso no podemos hablar todavía de ciudadanos post-COVID, porque en Europa creían que habían terminado la fase de la COVID y como ustedes están viendo se está volviendo a acelerar nuevamente los brotes de COVID. Entonces creo que en ningún momento nosotros vamos a poder hablar en el tiempo corto de un ciudadano o un consumidor post-COVID. Pero miren qué interesante puntualmente, ya que estamos hablando, más que de cliente o consumidor, miren cómo puntualmente comenzamos a hablar ya es de ciudadanos. Entonces esta consumometría que se hizo en los primeros 2 meses de la pandemia, de hecho se le llama el gran confinamiento o la gran cuarentena y nunca había sucedido, esto también va a tener un impacto
mental en las personas, esto tiene un impacto psicosocial. No es nada más la incapacidad que estamos teniendo de poder salir de nuestra casa y hacer nuestra vida cotidiana, y el impacto que estamos teniendo en Colombia, que no sé si han visto las cifras de desempleo. Estamos llegando a unas tasas de desempleo de 5 millones de personas, que desde hace 20 años no se veían tales tasas de desempleo. También está habiendo un impacto directamente en el factor emocional de las personas. Entonces, de alguna manera, esta consumometría lo que busca de alguna manera es contar cómo pensaremos, cómo nos estamos sintiendo y cómo estamos actuando ante la nueva realidad, y que si ustedes van y miran, de repente se parece mucho a lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, esta consumometría de alguna manera estaba basada en 3 aspectos. El primero es el tema de la conciencia. Miren que por eso hemos estado hablando todo el tema de conciencia, de cuáles son esos nuevos ciudadanos, de cuál es esa conexión. Entonces dice que el 78% ve un futuro más consciente y solidario, mientras que el 22% de la población restante cree que nada ha cambiado ni nada va a cambiar. El 48% reducirá su consumo y cree que no vamos a necesitar tantas cosas. El 43% pensará 2 veces antes de comprar algo. Otra cosa es el estímulo que estamos generando, como lo fueron los días sin IVA, de alguna manera, pero estamos generando un impulso también hacia la gente para que haya un tema de consumo. El 40% pensará en ayudar a las personas que más lo necesitan. Entonces, de alguna manera, es ese ciudadano, cliente o consumidor hacia dónde tiende a moverse. Vamos a mirar incluso el tema de esa perspectiva de ahorro, donde dice que el 51% intentará ahorrar dinero lo más posible, porque estamos en una etapa de incertidumbre completa, no sabemos qué va a pasar. Si ustedes me preguntan, he visto algunos estudios, incluso por el mismo tanteo de la realidad empresarial. Desde hace más o menos desde marzo se han parado todas las contrataciones laborales al interior de las empresas. De hecho, se están propiciando los despidos. Y ni qué decir, chicos, que nosotros tenemos casi 40 millones de personas en el país en edad de trabajar, de los cuales la mitad, que son 20 millones de personas, prácticamente se podría decir que están en el empleo informal, y cómo los están impactando también estos empleos informales, pero que de ahí también puntualmente hay 5 millones de personas de esas 20 que están trabajando formalmente, que han perdido el tema del empleo. Y es paradójico porque cuando uno habla en economía, recuerden que el marketing es un área de aplicación de la administración, y la administración a su vez es un área de la economía como ciencia. En última instancia, lo que se busca de alguna manera es cómo hay unas materias primas que nosotros tenemos, o unos recursos, y cómo buscamos satisfacer unas necesidades puntualmente de la gente. Cuando a uno le enseñan economía, los economistas que están acá presentes o administradores lo sabrán, le enseñan que hay un modelo que se llama el modelo de las empresas y de las familias. Las familias tienen que ir a buscar empleo a las empresas para que las empresas les paguen, y es con ese mismo dinero que las familias posteriormente van a ir a comprarle a las empresas. Ese es el modelo en el cual nosotros nos movemos. Si las empresas despiden a la gente porque se funden y se cierran, o porque quieren hacer recortes, eso directamente va a impactar en el consumo, y sí o sí en algún momento va a tocar a la empresa, o porque no se consume, o porque lamentablemente en el país vamos a estar sumidos en una situación de pobreza tal que eso va a propiciar, es puntualmente, además de la injusticia social y el hambre, va a generar violencia. Y como la violencia sí va a impactar la economía, así muchas veces nosotros como empresarios creamos que en algún momento está un poco alejado de nuestra realidad. Y para finalizar esta infografía, habla un poco del consumo, y habla que el 57% de las personas piensa quedarse en vacaciones puntualmente en su ciudad y no salir o estar en sus alrededores. El 42% elegirá tiendas de barrio. Uno creería que no, antes que un centro comercial. Los centros comerciales han presionado mucho porque se haga una apertura, han tratado de generar procesos responsables, pero aún así miren que los brotes en estas últimas semanas se han salido de control. Y hace poco yo veo mucho Noticias 1, a mí me parece que es un noticiero sumamente legítimo, y hablaba precisamente en consumometrías, que durante esta cuarentena se ha fortalecido mucho ese consumo de la tienda de barrio. El 12% de alguna manera planea un viaje internacional, pero miren en cuál tema nos estamos encontrando nosotros, chicos, y es que todavía no tenemos claridad ni siquiera si vamos a poder viajar o no. En Europa es donde más han comenzado a abrir el tema de las fronteras entre países, y ya Inglaterra, que es el que le provee la mayor cantidad de turistas a España, está restringiendo las visitas durante esta semana, que no es lejos decir que el principal ingreso de divisas para España es el tema del turismo, y para Colombia es el segundo rubro como tal. Entonces, ¿cuál está haciendo puntualmente este impacto? Esto simplemente, chicos, son algunas tendencias.
que en el día a día es cuando estamos comenzando a encontrar esto cómo se desempeña, porque me encantaría decirles que tenemos en este momento respuestas a todos, pero lamentablemente no lo tenemos. Ahora, dentro de esas consumometrías hay cosas que están dejando en evidencia, por ejemplo, y que es un momento en que las personas están, además de ahorrando, están tendiendo a invertir en más temas de salud y en más temas de bienestar, por decirlo de alguna manera, pero cómo se está viendo afectado el tema del entretenimiento. Y es un reto que tenemos nosotros también como empresas, y es crear nuevos momentos de consumo. Hace un par de semanas estaba en una clase hablando con varias microempresarias y me contaban puntualmente, yo me preguntaba el tema de las flores, de repente la gente está ahorrando por ahí y me dicen que es que las personas están buscando nuevas maneras de interacción y de consumo y que se está disparando de repente el tema de la venta de flores para diferentes tipos de ocasiones al no tener la cercanía. Otro tema que también resulta ser muy controversial es que dicen que está disminuyéndose el consumo de ropa, de alguna manera. Y sí está reduciéndose por un lado y quizás se reduce para el tema de ropa para la calle o para la oficina, pero se está incrementando en temas como ropa para dormir o ropa deportiva, que es de alguna manera en esta onda del bienestar en el que venimos moviéndonos mucho, que se está trabajando puntualmente en la casa. Acá hay unos temas también importantes para seguir pasando y que quiero que ustedes entiendan también la realidad, y es que cada año en el país se crean 300.000 empresas, de las cuales sobreviven nada más a los primeros 5 años el 30%. De esas empresas que tenemos nosotros puntualmente, 75.7% son empresas personales, que son esas MIPYMES de las que nosotros estamos hablando. Y actualmente se podría decir que hay más de 1.620.000 empresas en el país. El 99% son micro. Esto implica también cuando estamos hablando en conceptos de gobernanza, hablando de desarrollo, que esto no está alejado de la política, chicos, todos los que somos empresarios. No sé si ustedes han visto que puntualmente las empresas que comenzaron a hacer lobby con el tema de la crisis económica vista por la COVID han sido las grandes empresas. Avianca, empresas del grupo empresarial antioqueño, si vamos a hablar acá puntualmente de Medellín, y de alguna manera las microempresas, que son el 99% de nuestra economía, de alguna manera tienen un gremio que es ACOPI, de pronto en FENALCO también están, pero se han visto relegadas. Es que las empresas grandes, chicos, ya han visto la importancia de tomar una posición política. Más allá de que puedan financiar una campaña, es puntualmente que entienden que solas no pueden y que necesitan un Estado, diversificando lo que es el concepto Estado del concepto gobierno, que es el Estado puntualmente el que va a tener que articular la salida de esta crisis. Hay una teoría de desarrollo económico que se llama, y político, que se llama la teoría de Keynes, que habla, que es de alguna manera contraria a ese neoliberalismo que hemos visto nosotros, donde dice que el mercado se autorregula solo, pero que habla que en momentos como estos de crisis, donde las empresas no están pudiendo intervenir, es el Estado quien tiene que intervenir. Por eso ustedes habrán escuchado también como empresarios que en Estados Unidos y en Europa se está hablando cada vez más de replicar un modelo después de la Segunda Guerra Mundial que se llamó el Plan Marshall. Y el Plan Marshall lo que busca de alguna manera es cómo el gobierno, con los impuestos que lamentablemente en Colombia por una falta de transparencia se pierden tanto, tenga que de alguna manera subsidiar a los ciudadanos para que pueda haber un proceso de consumo, pero también tenga que subsidiar a las empresas para que no se refundan y que ese 99% de MIPYMES, porque nada más el 0.03% se pueden denominar como son grandes, tengan accesos a créditos blandos o que no tengan que pagar o que paguen simplemente los intereses para que las empresas no se refundan. Pero para que esto suceda, chicos, hay que generar presión de parte de nosotros también como empresarios para que esto se pueda dar. Listo, entonces para contarles este contexto, entonces ustedes dirán, sí, esto es lo que nosotros estamos viviendo, este es el consumidor ciudadano que nosotros nos estamos encontrando, de esta manera lo podemos leer, y eso me lleva de alguna manera a contarles que cada vez más se hace fuerte esta teoría de trabajar en marcas más humanas e imperfectas que generen conexión. Entonces miren qué interesante, porque se mueven dos ámbitos. Los usuarios, los consumidores, los ciudadanos estamos desencantados de esas empresas gigantes que se muestran perfectas, que son todopoderosas, que son unos grandes monstruos en el mercado y que no permiten que otras empresas estén. Y este está siendo el gran reto de las corporaciones a nivel internacional, y lo que se busca en esa
empatía, es generar marcas humanas y que sean mucho marcas más cercanas. Entonces hay dos corrientes, ahí les voy a dejar y que les pasen, por supuesto, el tema de estas fuentes bibliográficas, y es que el reto puntualmente de nuestras marcas y nuestras empresas es hacer las marcas más humanas. De hecho, cuando son marcas más pequeñas, como muchos de ustedes las representan, incluso esto tiende a ser mucho más sencillo que para marcas gigantescas que llevan mucho tiempo en el mercado, no obstante existen. Entonces, demanda de nuestras empresas y de nuestras marcas, estos nuevos consumidores, identidad. Es el retorno a la axiología, a la genuinidad. Recordarán ustedes que uno siempre ve los valores de una empresa escritos en todo lado y que no necesariamente las marcas y las empresas al interior y hacia afuera son fieles a esos axiomas de alguna manera y a esos valores que nosotros encontramos. Entonces es momento que las marcas vuelvan a replantear el tema de la axiología y de su identidad, realmente a qué están contribuyendo, que busquen de esa manera conectar las marcas con las personas cuando yo la humanizo. Hay un tema que nos encanta a los humanos promedio y es ver caer a las marcas grandes. Por eso es que hacemos tanto ruido a las personas grandes cuando vemos que hay una equivocación. Pero las marcas todo este tiempo se han encargado más o menos de ocultar esto. Lo que se busca de alguna manera cuando las marcas son imperfectas es mostrarse. Que sean marcas cercanas, humanas, un tema de transparencia. Y cuando uno habla de gobernanza, sí que habla del tema de la transparencia en la información y en la relación. Que sean marcas y empresas que dejen de centrarse en el bienestar individual para orientarse al bienestar colectivo, y ahí vuelve y aparece todo este concepto de gobernanza que es interesante hablarlo porque es precisamente esa corriente política y social de resolver los problemas públicos entre el Estado, entre la sociedad civil y las empresas, y hacer sentir a sus públicos que hacen parte de algo. Eso es lo que busca la empatía y con lo que se puede lograr la empatía. Y precisamente en este tema de humanizar marcas, también se habla de las marcas imperfectas, y es que son marcas que se muestran con carácter, con empatía, con generosidad, con humildad, con flexibilidad, con madurez, incluso con humor, con apertura, abiertas y respetuosas. Los que hemos trabajado en relaciones públicas una muy buena cantidad de tiempo sabemos que cuando una empresa es capaz de aceptarle un error al mercado, el mercado muchas veces es capaz de recomponer y de aceptar que la empresa se equivocó y que tiene la altura de aceptar su equivocación y de recomponer el camino, y de alguna manera la sanción no es tan fuerte, porque entienden que una empresa también es como una persona, porque en última instancia, ¿qué es la noción de empresa? Sino un grupo de personas que están trabajando por un objetivo común y que utilizan la comunicación para orientarse a ese camino en común. Y acá de alguna manera hay unas fuentes o Havas Media, que es una de las empresas más grandes o agencias de medios del mundo, viene haciendo estudios que arrojan, chicos, estas estadísticas que son muy importantes. El 85% de los consumidores del mundo esperan que las empresas se involucren activamente en la promoción del bienestar individual y colectivo. Solo el 28% de la gente piensa que las empresas lo están haciendo y que están trabajando duro para aportar y resolver esos desafíos sociales y ambientales, que es esa sostenibilidad de la cual estamos hablando. Y miren que esto no es menor, por eso precisamente hablamos de cada vez ciudadanos y consumidores más infieles. A la mayoría de la gente no le importa que el 70% de sus marcas dejen de existir. Para eso es de alguna manera que vamos aterrizando y vamos cerrando con esta conferencia de por qué hablar del tema, de dejar de ver a las personas simplemente como un número y verlo como en los humanos y ver todos los ámbitos que un humano tiene como tal y cómo la empatía nos puede ayudar a esto. Voy a terminar, chicos, esta presentación en este par de minutos que me queda pendientes. Recomendarles este tema. Es una nueva tendencia, una nueva metodología con la que se están gestionando las organizaciones, y no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de introducirse en el tema de lo que es el Ikigai, que es precisamente una filosofía japonesa que habla de la razón de ser. De hecho, es una palabra japonesa compuesta, Iki significa vida y Kai significa deseo, y que muchas veces puede ser interpretado como esa razón por la cual yo me levanto todos los días. Pues este libro, que es el libro como tal de referencia de las primeras personas, que fue un español y un francés que estuvieron en Okinawa trabajando un tiempo, ellos comenzaron a investigar por qué la gente de ese lugar de Japón era tan longeva y podía vivir incluso más de 100 años. Y encontraron que, por supuesto, puede haber un tema genético, puede haber un tema de desarrollo económico y social, pero encontraron que mucho de lo que permitía que estas personas vivieran
tantos años era precisamente que todos los días en la mañana se levantaban con un sentido. Y eso mismo puede ser aplicado incluso para las organizaciones. Entonces, cuando se habla del Ikigai, de alguna manera, se comienza a hablar de todos estos ámbitos que ustedes están viendo acá, y es definitivamente hablar de la misión de la empresa, si la empresa está haciendo puntualmente lo que ama y lo hace con pasión. Realmente la empresa se tendría que preguntar también para qué es buena. También la empresa tiene que preguntarse qué es lo que el mundo necesita y si está de alguna manera trabajando en esa concordancia. Y de esa manera también se tiene que preguntar si por eso que está haciendo la organización cumple con todas estas expectativas y de alguna manera es esa vocación y la gente y la sociedad está dispuesta para pagar por ella. Entonces esto es todo el concepto hacia lo que las marcas están buscando, ese concepto de humanización que se está mostrando también imperfectas, pero que buscan generar un impacto puntualmente en la sociedad, no nada más desde lo económico, sino a estos nuevos públicos con los cuales nosotros estamos comenzando cada vez más a enfrentarnos, pero que de alguna manera seguimos pensando que así es como debemos seguir gestionándolos. Listo, chicos, hasta este punto termina mi presentación. Yo quiero cerrar, me parece también muy importante, con esta frase que yo comenzaba. Yo les decía que en Política para Amador decía que los griegos designaban como idiota a una persona que no se ocupaba por los asuntos de los demás. Y es el momento en que las organizaciones cada vez son más conscientes de que no se deben a encargar nada más de los asuntos propios y de sus accionistas, sino que tienen que buscar un impacto en los demás, porque en última instancia son las personas que en ese centro del cliente son los que va a permitir que la sociedad de alguna manera sobreviva. Si hay desarrollo social, seguramente va a haber desarrollo para las empresas. Y si hay conexión, seguramente ustedes van a tener mayores ciudadanos consumidores o clientes permanentes. Recuerden que hay una estadística que me parece muy interesante y es buscar también en el tema de fidelización y de conexión y empatía. Para una empresa siempre será 5 veces más costosa tener un nuevo cliente que lograr esa empatía y esa conexión con los clientes actuales. Entonces esta fue una frase que me llamó mucho la atención porque parte precisamente de que los griegos llamaban idiota a esas personas que no se ocupaban de los asuntos de los demás, y habla precisamente de esta reflexión que hoy día el idiota necesita un gesto de amor porque siente envidia, porque siempre estuvo tan ocupado y ensimismado en sí mismo que olvidó mirar a los otros a los ojos. No tiene tiempo de amar y está tareado, preocupado por que lo amen. Las marcas siempre han buscado que las amen, pero no han hecho generalmente un esfuerzo importante para garantizar que ese amor sea recíproco y mutuo. Listo, chicos, hasta este punto va mi presentación. Yo recibí algunas dudas y algunas preguntas que me había enviado la gente de la Corporación Mundial de la Mujer que traté de resolver en el transcurso de esta presentación. No sé si tienen puntualmente alguna duda que esperaría yo poder resolver. Les digo, no me las sé todas, pero de repente también ayuda a construir lo que conocen cada uno de ustedes en este proceso. ¿Listo, chicos? Entonces, no sé si abrimos un espacio de unos minuticos porque ya nos pasamos de la Javier, para eso. Sí, cuéntanos. muchísimas gracias por esta conferencia tan buena. Pues acá los empresarios nos pueden colocar en el chat si tienen alguna otra pregunta o algo, nos la pueden compartir. También en el chat les acabo de colocar un enlace. Este enlace es para que por favor lo puedan responder y es donde se les va a mandar también las memorias de esta charla. Es para evaluar la conferencia. Entonces, no sé si algún empresario tiene algo para decir o preguntar, no lo puede copiar o puede activar el micrófono. Listo. O quedaron muy confundidos o quedó muy claro. Listo. Vamos a ver en el tema del chat. Bueno, por acá yo tengo una pregunta entrelazadas. Veo que es la primera pregunta. No sé si nos quieras contar cuál es tu nombre y cuál sería tu pregunta puntualmente, a ver si entre todos también podemos buscar un espacio para resolverla. Y veo también que Juan Andrés colocó una pregunta. Hola, ¿me escuchas? Sí. Bueno, pues mi pregunta va relacionada con el tema de género, que también es un asunto político, ¿no? Sí, es un tema sumamente importante y de las tendencias que hay actual, que más que hablar de una moda, es precisamente que las mujeres están comenzando a ocupar ese espacio. Exactamente, sí, y el empoderamiento que ahora tenemos las mujeres, pues, en todos los aspectos de la vida, no solo, pues antes era
solo como en lo privado y ahora somos público, pues es un tema público y estamos en lo público, tanto en lo político como en lo empresarial y en todo. Mi población, pues la población que me compra a mí es casi que un 99% femenino, ¿cierto? Igual, también en el tema de género me gustaría saber, pues como con todo el tema de tendencias, sobre el feminismo y cómo influye digamos, esta ideología en el tema del consumo. Pues a ver, yo no sé si podría hablar puntualmente de un estudio que yo tenga actual o que yo conozca de este tema de cómo influye el feminismo, pero hay unos temas que yo estoy comenzando a identificar que me parecen sumamente interesantes. De hecho, acá hay varias chicas que pertenecen a un colectivo de mujeres acá en la ciudad de Medellín, pero que comienza a mostrarnos unos temas muy interesantes. No sé si tú pertenezcas a ese colectivo, pero son fenómenos que uno comienza, exactamente, que uno comienza a identificar. El colectivo creo que tiene muy pocos años de haber nacido, no tiene 2, 3 años, que entiendo el colectivo. Pero unos movimientos políticos feministas de muchísimos años. Sí, pero hablo del movimiento que se presentó al Consejo y que llega directamente con una concejala actualmente. Una coalición, sí, ya es. Lo que pasa es que ahí se concreta en lo público, en lo político pública, pero desde lo político vienen haciendo movimiento en la ciudad desde hace mucho. Y de hecho, en países que son ejemplos en lo político, son Argentina. Yo tuve la oportunidad de hacer en Argentina mi maestría y creo que sí hay de alguna manera una democracia relativamente más madura en América Latina después de haber vivido tantos años en dictadura. Fueron puntualmente los argentinos y las mujeres argentinas han trasladado de alguna manera este concepto político, por lo que yo les digo, lo político no se aleja de lo económico y mucho menos de lo social o de lo ambiental. Entonces, lo interesante acá es que yo les hablaba precisamente que nosotros hemos venido creciendo en una constitución que es la del 91, que ha sido mucho más garantista y que ha permitido muchos más mecanismos de participación ciudadana, porque ahí aparecen muchos conceptos como la tutela, el tema de los derechos a los consumidores, y son puntualmente las personas que crecimos en esa constitución del 91, y esas mujeres que antes se han venido madurando, que les tocó la constitución del 86, pero que están llegando a puestos de elección popular, las que están comenzando a representar esas voces que antes estaban en silencio. De hecho, hay un concepto que me parece muy interesante y hay una investigadora de la Universidad Nacional que habla y comienza a hablar de una compañera, una gran amiga, que creo que está por acá presente, me lo compartía porque también está en el movimiento, y es la economía del cuidado. Puntualmente, ¿cuál es esa manera de visibilizar a las mujeres, que las mujeres siempre han estado relegadas a lo privado? Es que desde los griegos las mujeres estuvieron siempre relegadas a lo privado, pero cómo tomando esos espacios públicos realmente están comenzando a tener mayor importancia en la sociedad. Te voy a comentar un tema que también me parece importante contarlo acá, y es que precisamente esas mujeres están de alguna manera ejerciendo dos presiones que son importantes. De hecho, no me dijiste tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Lina. Lina, dos fenómenos que son muy interesantes. Por un lado, hay un fenómeno económico, porque las mujeres cada vez más están llegando al mundo laboral, se están educando más. En censo poblacional, creo que son más que los hombres, un poco más que los hombres. Entonces están comenzando a llegar a la empresa y están comenzando a tener posiciones de poder. A veces seguimos sintiendo que están relegadas de puestos altos, que es una realidad porque hay investigaciones. Pero entonces las mujeres están presionando por un lado políticamente, pero por otro lado tienen una inmersión económica muy importante. Cuando las empresas comienzan a identificar en ese enfoque clásico, esto mismo pasó también con la población LGBTI, comienzan a identificar que son personas con alta capacidad de consumo, comienzan a encontrar espacio y reconocimiento económico y reconocimiento en las organizaciones. Pero la invitación precisamente desde la gobernanza, desde este tema de la empatía, es dejar de ver a la persona simplemente como un consumidor para verlo en esa visión de empatía y conexión, que es una persona que tiene todos estos ámbitos y con los cuales hay que estrecharse. De hecho, siempre se dice actualmente que las organizaciones deberían comenzar a buscar también una vocación, tanto en el tema de sostenibilidad, que es económica, social, ambiental, y comenzar a orientarse a causas que hablen de su ADN. El ejemplo más trillado, pero que sigue siendo vigente y real, es Crepes y Waffles. Miren cómo desde el principio tomaron en su filosofía el trabajo que quieren hacer con mujeres, el tema del trabajo sostenible con las motos que estamos viendo en este momento. Entonces yo creo que las mujeres comienzan a ganar
ese espacio en la sociedad de hoy, primero porque es un reconocimiento que les debemos desde hace mucho tiempo, pero segundo porque comienzan a llegar puntualmente a ese mundo económico que les permite consumir y les da visibilidad, pero segundo porque vienen haciendo un enfoque político de fondo que les está permitiendo esa visibilidad. No sé si, Lina, si eso responde un poco a tu pregunta, pero se me hace que por ahí comenzamos a identificar este tipo de mujeres dentro de lo que es esa nueva ciudadana y ese importe y aporte a la sociedad. Pues sí, yo creo que pues de todos modos hay que profundizar un poco más, pero claro, es investigar y trabajar un poco más del tema. Por supuesto, como les decía, Lina, acá simplemente estamos hablando, lo que se pretende es que se generen preguntas también de acá, más que tener, como les decía en el inicio, la respuesta, pero lo que sí siento, más allá del tema de revisar cuáles son esas consumometrías y tendencias, es que lo que está impulsando esa visibilidad son esos dos fenómenos, es la capacidad de consumo y la capacidad política que ustedes están teniendo, además del reconocimiento que muchos que hemos sido educados por mamás, sabemos que ustedes merecen y que tienen que tener en la sociedad. Listo. Por acá había hablado... No, muchas gracias a ti, Lina, por el aporte también. Por acá había hablado una persona que, perdóneme, que era Ana Lopera, dice, me encanta el punto de vista humanista, político y realista sobre la situación de los empresarios, muy nutrida la charla. Bueno, muchas gracias, Javier, muy interesante. Pero habían hecho una pregunta que me llamó mucho la atención, permítame por acá, que creo que Andrés la había dejado, pero no la veo, creo que se me perdió. Dice, ¿cómo ves ese enfoque humano, center o consumer center en el desarrollo de productos y servicios? Bueno, eso nos lleva a pensar un poco, digo yo. Recuerden que actualmente el marketing se está basando puntualmente en dos temas, y es el marketing digital, de alguna manera, y es el marketing de las experiencias. Y cuando yo comienzo a hablar de ese tema de marketing de experiencias, generalmente yo tengo que hablar de ese centro que es el consumidor y que a él es al que nos debemos de alguna manera centrarnos, pero también de cuál es la experiencia. Entonces, de alguna manera, lo que yo siento, Andrés, porque creo que Andrés fue el que preguntó, lo que yo siento en mi posición es que precisamente a esa orientación del humano y del consumidor es que tenemos que llegar y estamos viendo todos estos modelos de centrado en el humano. Entonces verán que en el tema de las metodologías ágiles, en el tema del pensamiento de diseño que es para la creación de nuevos productos o servicios, se está poniendo en el centro a la persona como el centro de la realidad organizacional, y adicional lo que está buscando es generarse una relación más profunda en que el mismo usuario es precisamente el que le puede decir a las organizaciones qué es lo que está necesitando, y para llegar a esa relación más genuina y más permanente es que se está recurriendo puntualmente a este tema del humanismo del que estamos hablando y del que les comentaba como tendencia en este momento, y de las marcas que son capaces de mostrarse como marcas que son imperfectas, precisamente porque lo que se busca es darles identidad de marca. Hay una teoría y un concepto con el que se viene trabajando mucho, que es con el tema de los arquetipos de marca, y es buscar realmente cuál es esa identidad que yo tengo como empresa, pero que también perciben mis clientes y mis consumidores a partir de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Que hacia eso es donde están apuntando incluso todas las organizaciones, a humanizar mucho más los productos y servicios y cómo hacen ese trabajo desde la empatía y del humano para fortalecerse al interior de la sociedad y generar, por supuesto, de alguna manera ese desarrollo para sus accionistas, pero también para el medio ambiente y las personas. Creo yo que está un poco por ahí y no sé si resuelva tu duda, que de alguna manera es un poco más afirmativa porque sé que trabajas también mucho en este tema de marketing. Por aquí, Ana Lopera dice, me gustaría que me recomendaran un poco unas fuentes de información de temas similares. Yo creería que esas las podemos colocar en las memorias. ¿Te parece bien colocarles unos links? De todas maneras, les recomiendo mucho seguir empresas que hagan consumometría como Radar, que se los decía en algún momento. Eso es por un lado, porque lo que nos muestra es tendencias. Esta empresa que también se llama Gap, Ernst & Young, también está haciendo muy buenas consumometrías y empresas consultoras muy importantes todo el tiempo. A ver, ¿qué es lo que sucede? Es que las consumometrías generalmente no se hacen tanto en tiempo real, sino que se hacen por lapsos, por cuartiles como tal. Y a lo que nosotros nos estamos viendo abocados es a hacer un ejercicio adicional de investigación en este momento en tiempo real para poder identificar cuáles están siendo esas tendencias. ¿Qué nos estamos encontrando también que es una realidad? Y yo se los decía al inicio de esta conferencia, es que nos estamos encontrando
de alguna manera que salimos de esa zona de confort donde realmente las empresas y las personas lo teníamos todo claro. Esto es un tema que se está construyendo todos los días. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Bueno, Yo chicos, creo que entonces por acá culminamos. Recuerden, por favor, diligenciar la encuesta para poderles mandar las memorias. Ese video también quedará en nuestro canal de YouTube, que nos encuentra como Corporación Mundial de la Mujer Medellín. Y a ti, Javier, muchísimas gracias por todos estos temas tan buenos, mucha información muy importante. bueno, yo les voy a estar enviando a la gente de la corporación la presentación, ahí hay algunas fuentes, Sí. les voy a colocar algunas adicionales que están pidiendo, y muchas gracias. De esto se trata, chicos, como se los decía al inicio, acá no hay respuestas dadas puntualmente, sino que lo que se busca es un tema de construcción colaborativa. Precisamente cada vez más se habla de este tema de economía colaborativa, y precisamente en ese tema de la colaboración y de la gobernanza, ¿cómo somos capaces, la sociedad civil, cómo somos capaces las organizaciones y el Estado para salir también puntualmente de este entorno y de esta coyuntura que va a tardar un poco más de tiempo del que esperábamos para salir adelante? Dice por ahí Ana, igual, ¿qué tanto la comunicación de una marca debe dirigirse hacia causas sociales para no quitarle protagonismo al producto? Ana, lo que yo pienso es que cuando uno trabaja en el tema de orientación hacia una causa social, económica o ambiental, esto tiene que partir del ADN de la marca, no simplemente hacerlo como una labor de promoción, nada más para llegar y mostrarse como que estoy contribuyendo. Eso implica que la organización tiene que revisar su ADN e identificar en ese ADN sobre qué marcas tiene esa orientación o sobre qué causas sociales lo tiene. Pero por supuesto son ámbitos diferentes de promoción. Una cosa es que tú muestres cuál es tu orientación social de alguna manera, que también estará que verse revertida en tu producto o en tu servicio, pero por otro lado también corren esas fuentes puntualmente de promoción de producto. ¿Listo? Muchas gracias, chicos, y bueno, espero que nos podamos encontrar. También les dejo ahí mis datos para que conectemos por LinkedIn y estaremos en contacto. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima. Recuerden que hoy en la tarde tenemos otra y es a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos y gracias a Javier.